Vale, bueno, pues voy a entamar yo, ya que como concejala toca daros la bienvenida a la Casa de Cultura, que sois todos de casa, así que conocéis más que de sobra. Vamos a inaugurar hoy las terceras jornadas del Queso Fuego al Pitu, que tenían que ser las cuartas, pero el bicho robónos tanto que robónos también el poder hacer el año pasado las jornadas, que estaban ya casi listas y programadas, quedaban pocos días para celebrarse y no pudo ser. Así que no queríamos dejar pasar otro año sin jornadas del queixo, y aunque fuese así pequeñinas y de andar por casa, como digo yo, lo importante es hacerlas. Y inauguramos hoy las jornadas porque inauguramos la exposición de Juan Farrón, que nos acompaña hoy aquí. Esta exposición sobre, bueno, que visteis ahí dentro y que puede visitarse hasta final de mes, hasta el día 31. Y pues nada, el título lo hago así como Queso Fuego al Pitu 50, un siglo de historia. Siglos de historia, porque efectivamente sabiendo todos los que estáis aquí, miro sobre todo a mi niña, mejor que nadie que vaya a seguir siglos este queixo de casa de toda la vida. Y acompañamos también Pepe Sariego, que presta tenerlo aquí porque simboliza a Morcín, que lleva un poco la otra cuna de la Fuego al Pitu y que lleva muchísimos años, más de 50 años haciendo el certamen del Queso Fuego al Pitu. Así que muchas gracias por venir, porque siempre que se pide algo está ahí disponible para todo. Y Isabel de la Borbolla, que es la presidenta del Consejo Regulador del Queso Fuego al Pitu. Y nada más, por mi parte está dicho, quedan inauguradas las jornadas y además de esta exposición invito a los dos actos que vamos a celebrar, que es el día 27 con David Acera, un cuenteatro que se llama ahora un cuentacuentos, pero no penséis que es solo para ellos, y para todos los públicos, sobre los diferentes queixos, como dice, sabrosos, apestosos pero sabrosos, y luego cerramos el 28, el viernes 28, todo ya a las 7, cerramos con el vicepresidente del Consejo Regulador del Gamoneu, que viene a darnos una charlina. Como sabéis, en un primer momento teníamos organizado un homenaje a Oliva de Temia, pero bueno, por no cuadrar un poco agenda con los familiares, que entendemos que tienen que estar sí o sí, pues vamos a posponerlo hasta nuevo aviso, pero va a hacerse. Esperemos que más pronto que tarde. Y nada más por mi parte, dejamos con Juan. Bueno, ante todo, gracias por estar aquí acompañándonos. Y lo primero que quiero decir es dar las gracias a los queseros por el producto que faen. En segundo lugar, damos las gracias porque siempre que fui a pediros algo a las queserías, siempre me tratasteis fantástico. Y ahí está un poco el resultado de algunas de las semillas, está el resultado ahí en las semillas que estuvisteis viendo o que podéis seguir viendo. Y luego, bueno, a la Casa de la Cultura también. Gracias por permitirme enseñar este trabajo, que aunque lleve pequeñín, ya lo comentaba antes con alguien, que si me pongo a hacer la misma exposición, salen otras tantas fotos diferentes. Entonces, bueno, comprimir un poco todo lo que pude y tal, y nada, eso, que sigáis trabajando como estáis haciendo, haciendo ese queixo que lleva a chuparse los dedos siempre, y ya digo, yo seguiré dándoos la lata de vez en cuando, y bueno, supongo que sabéis, ya alguno yo os lo comenté, que la semana que viene empezamos ya con el gran libro de los quesos, con la editorial de La Llama y con Lluís Nel, que lo escribe. Yo voy a intentar escoger las mejores semillas que tenga, habrá que hacer alguna nueva, porque habrá que hacer alguna nueva, entonces, bueno, que sepáis que estamos en ello, que llevamos ya casi 3 años de retraso, pero bueno, ahora creo que va. De hecho, el miércoles, si no pasa nada, porque mañana méteme la segunda banderilla de la vacuna. La primera no me enteré, espero que la segunda tampoco, porque el miércoles tenemos trabajo en Ribadesella en el restaurante de Lluís para ponernos a seguir retratando recetas con queixos.
Entonces eso, gracias por estar ahí y nos vemos. Como presidenta de la asociación, Pues como presidente y quesera, la verdad que me hace mucha ilusión que este año se puedan hacer las jornadas, y después el año pasado no pudimos hacerlas, y este año también seguía siendo un año muy triste, sin el certamen de Morcín, y sin nada, por lo menos podemos hacer las jornadas. Entonces, gracias al ayuntamiento, pues sacarlas adelante, jugamos por las fotos tan guapas que tiene ahí la exposición, a todos por venir, y a Pepe también en especial, a ver si para el año que viene ya podemos también retomar el certamen, y todo esto. Que vuelva todo un poquitín a la normalidad. Y por mi parte, bueno, nada. Gracias a todos. Pepe, Yo agradecer que me hayan invitado a estar aquí presente. Sabéis que estamos encantados, la Manada Pobre y yo, con Grau, pues de todas las batallas que ya vivimos, pues nada, que tendréis aquí un amigo y para lo que sea, que esté dispuesto a lo que sea y cuando sea. Gracias.